Bueno, che, arrancamos para que no sea muy tarde. Díganme cuando ven. ¿Ya ven? Ahí ya se ve ahí. Bueno, y como estaba hablando recién Luna, yo enganché algo justo. Lo Qué tenías raro esto, preparado. ¿no? Estaba esperando con la Luna para preparar esto. Justo voy a mostrar esta foto. No, dos cosas antes de empezar. Antes de hablar me gustaría decir unas palabras, como decía... No me acuerdo quién decía eso. No, esto en general... O sea, todos tenemos ganas de empezar por arquitectura y hablar de arquitectura. De eso vamos a hablar. Pero en general, en la facultad hablamos del qué de la arquitectura, nunca del cómo. Esta charla, que por ahí es un poco elíptica y a algunos les parecerá un poco rara, espero que sea así, va a tratar un poco de, no del qué, sino del cómo. En una historia medio rara, que traté de hacer, de armar, a ver si sale y se entiende. No sé si se entenderá o no. Pregunten lo que quieran, interrumpan todo lo que quieran, siempre que no sea un despelote, que hablen todos juntos. Y avísenme si me voy por las ramas y me estoy yendo del tema. Bueno, la luna es una cosa rara, ¿verdad? Tenemos ahí la luna, ¿sí qué tiene que ver la luna con la arquitectura? Bueno, yo tampoco sé qué tiene que ver exactamente con la arquitectura. Vamos a tratar de pegar todo esto, pero más allá de todo saber la importancia que tiene, ¿no? Del punto de vista físico, todo el mundo sabe que la luna es la causante básica de las mareas, por ejemplo. Fíjense la atracción que tiene la luna con respecto a la masa, que al girar la luna alrededor de la Tierra atrae el agua. Y esa atracción del agua que va siguiendo la luna se llama marea. Es lo que sube y baja el mar, ¿sí? En todos lados. Es impresionante. Pero la luna es enorme. La Tierra es de los pocos planetas que tiene un satélite tan grande. Yo te diría que ninguno. Ningún planeta tiene un satélite tan grande. Y desde el punto de vista de la presencia, la luna es prácticamente, en el diámetro aparente, es el mismo tamaño que el Sol. Casi idéntica que el Sol. ¿Sí? O sea que, independientemente del tamaño real, en la distancia se ven iguales de grandes la luna que el Sol. ¿Qué tiene que ver con esto con la arquitectura? Decía yo. Y no, como no tengo papel de lo que escribí, no sé qué tenía que decir de esto. Pero no importa. No vamos a hablar de la cuestión astronómica de la luna, sino que la luna ha estado presente históricamente en la fantasía de todo el mundo. ¿Sí? La luna es inspiradora de fantasías inevitablemente, sobre todo de ir a la luna, los viajes a la luna. ¿Sí? No es una cosa de este siglo. La primera historia, aparentemente es la primera. ¿Quién está desenvolviendo caramelos ahí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, che. Bueno, la primera historia, que aparentemente es la primera, de lo que yo conozco, es la primera escrito de ciencia ficción. Futuro distópico le llaman ahora, ¿no? Pero es lo que se llamaba antes ciencia ficción. Es este libro del viaje a la luna que escribió este hombre, Cyrano de Bergerac, en el año 1657, y que describía varios artilugios, uno más excéntrico que el otro, para poder viajar a la luna. ¿Sí? El más excéntrico de todos era el dibujo de abajo que ven un tipo arrojando como un disco metálico. Él decía que tirando un imán muy poderoso hacia arriba y con otros imanes de polo negativo, iba subiendo. Y antes de caer empezaba a tirarlo más arriba hasta que llegaba hasta la luna. ¿No? Esto es de 1657. A fuerza de verdad, hay dos famosos Cyranos de Bergerac en la historia. Uno es este, que era un personaje polifacético, famoso en su época, escritor, astrólogo, astrónomo, matemático, un poco de todo, ¿sí? Un gran espadachín. Y hay otro Cyrano de Bergerac que por ahí uno conoce más, que es el de la novela de Rostand, que es de fin de siglo pasado, ¿sí? Que era el famoso espadachín narigón, ¿sí? Del cual es un par de películas que les recomiendo. Esta obra de teatro de Rostand del siglo pasado, que se basa en la vida del Cyrano de Bergerac real, es una obra de este Rostand, que es una obra de teatro, escrita todo en rima. Hay una película del 50, con José Ferrer, la ven ahí abajo, en el cual le ponen un apéndice de nariz exagerada,
Y la otra, mucho mejor, que se las recomiendo para que la vean, del 90, de Gerard Depardieu, que es una producción francesa, que tipo recita, ese tiene todo el texto en francés, en rima. Así que este Depardieu, que es un recitador fabuloso, recita toda la letra el guión de la película, que es el mismo poema, o digamos esta obra de teatro, escrita en rima, toda la película. Es genial. Sobre todo cuando describe en francés este artilugio de cómo llegar a la luna. Es genial. Pero bueno, no tiene nada que ver esto con ver la película con esto, sino que efectivamente hay otro francés más. Este sí seguramente conocen, que es Julio Verne, que escribió mucho antes de que uno soñara o tuviera que existiera la posibilidad de los viajes espaciales, mucho antes de la aviación. Este libro de la Tierra a la Luna, todos los conocen a Julio Verne por él fue como el que puso de moda en la literatura la ciencia ficción, ¿no? Y anticipando un montón de inventos en una época muy particular de la historia de la humanidad, que es el fin del siglo XIX, donde empezaban a verse los frutos de todos los desarrollos de la ciencia de las primeras mitades del siglo XIX, ¿no? Entonces, todo esto medio lo anticipó Julio Verne. Conocen todas las historias de Julio Verne, como el submarino con las 20.000 leguas de viaje submarino, los viajes aéreos, el viaje en globo, la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? El de la Tierra a la Luna, el helicóptero, varios inventos raros. Decía, la novela esta cuenta como una especie de consorcio entre franceses y norteamericanos, hacen un cañón gigante en un monte, ¿cierto? Y tiran una bala de cañón tripulada y que llegan a una luna. En una cosa de anticipación bastante similar a lo que efectivamente fue el viaje a la Luna en el año 69, ¿no? 1969. Pero bueno, no, dejemos la historia de Julio Verne y hablemos de lo que nos interesa. Dice, ¿qué tiene que ver todo esto con la arquitectura y con la forma de hacer la arquitectura? Bueno, de alguna manera el siglo XX fue el siglo de la competencia, por lejos. Y la competencia, por definición, por antonomasia, la guerra fue la competencia per se, en el cual había varios tipos de competencia simultáneamente, ¿no? La competencia por el territorio, ¿no? El poder, etc. Y el desarrollo tecnológico, la Segunda Guerra Mundial, que fue del 39 al 45, fue sin ninguna duda un espaldarazo brutal al desarrollo de tecnologías, que permitió el desarrollo mucho más acabado de los aviones, de las máquinas de vuelo, de las bombas, de todo este tipo de cosas, ¿no? Mucha tecnología. Piensen ustedes que, por ejemplo, el GPS que tienen en el teléfono es producto del desarrollo bélico, ¿sí? El sistema de GPS se inventó, funciona con los satélites en todo el mundo, se inventó y se completó para la guerra del desierto con Irak. Los yanquis terminaron la totalidad de satélites para que el GPS anduviera y era de uso exclusivamente militar. Después se abrió el uso civil. Pero bueno, la competencia en la Segunda Guerra fueron los aliados por su masividad, cantidad, y los alemanes por la calidad o el desarrollo tecnológico más avanzado. Eso pasó, ¿no? Y fue una pelea en términos bélicos entre la cantidad y la calidad, o el desarrollo, digamos. Y este es el personaje que nos interesa ahora. Este personaje soñaba de chico con los viajes al espacio. Y este es Wernher von Braun. Y es el inventor de las bombas B1, esas que ven a la izquierda primero, que era una especie de avión con un motor de cohete, que es el primer desarrollo del cohete en términos prácticos, usado para fines bélicos de la historia, ¿eh? Y después inventó el cohete teledirigido para bombardear desde la costa de Holanda, bombardear Londres, casi con un éxito brutal, ¿no? O sea, necesitaba gente, necesitaba tecnología y mandaba los cohetes esas que ven a la izquierda son las bombas B2, que era efectivamente un cohete teledirigido, ¿sí? No había telemetría en ese momento, etcétera, tenían que apuntar con alguna dificultad, pero el cohete subía, cruzaba
el Canal de la Mancha y caía con bastante precisión en Londres. ¿Sí? Y eso fue el desarrollo de la langoitanía. Uno de los temas... No, paren, que estoy con el Sputnik, me estoy adelantando. Uno de los temas centrales de la pelea del final de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entre los aliados, entre básicamente las dos grandes potencias, una era Rusia y otra Estados Unidos, que eran aliados en la guerra, era quién entraba primero a Alemania, a Berlín, a ver quién capturaba más de los secretos de la tecnología que habían desarrollado los alemanes. Fue una gran pelea entre rusos y norteamericanos, hasta el punto que los rusos llegaron a dividirse Berlín en dos y quedó el Berlín Oriental y el Berlín Occidental con tantos años hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Eso fue producto de la Segunda Guerra Mundial. Pero básicamente la primera competencia que hubo entre rusos y norteamericanos como aliados en la Segunda Guerra, al final de la guerra, justo era ver quién llegaba primero a Berlín y quién capturaba más tecnología, más secretos y sobre todo más científicos. Bueno, los yanquis se llevaron a Wernher von Braun, ¿sí? Pero los rusos se quedaron con parte de los planos y la tecnología de la bomba B2. Empezó en esa época, después de la posguerra, lo que se llamó la Guerra Fría, la competencia brutal por el desarrollo tecnológico y la conquista del espacio entre los rusos y los norteamericanos. Y los rusos decidieron primero la Sputnik, que no es la vacuna. Sputnik fue esto. En 1957, los rusos le ganaron la carrera a los yanquis poniendo el primer satélite en órbita, que fue el Sputnik 1, que le da el nombre a la vacuna. No sé si todos sabían eso. ¿Sí? Con el desarrollo, con la tecnología afanada, a pesar de que von Braun fue secuestrado por los yanquis junto con 500 científicos y negociaron que le daban la nacionalidad si el tipo se hacía cargo del programa espacial norteamericano. Cosa que hizo. Saben que Wernher von Braun, que era el artífice, el diseñador de las bombas B1 y B2 y desarrollo de los cohetes para Alemania en la Segunda Guerra, fue durante muchísimos años director de la NASA, el factotum y el diseñador de los cohetes más importantes de la NASA. El diseñador en jefe era Wernher von Braun, que era un nazi. Llamativamente. Bueno, pero el Sputnik fue esto, el primer satélite, y en eso los yanquis se sintieron que le mojaban la oreja, ¿sí? Porque estaban peleando junto con von Braun porque los cohetes anduvieran y vieron esta cuestión de la tecnología, es una cuestión de aciertos y errores, en los cuales muchos más errores que aciertos, porque uno va aprendiendo sobre la marcha. ¿No? Fíjense el tamaño, ahí te lo puse en una foto del tipo para ver el tamaño del pensatélite, que no era más que un transmisor con unas antenas y una esfera de aluminio de unos 60 centímetros de diámetro, llena un poco de hidrógeno, no por otra cosa, sino para saber que si perdía presión y se enfriaba, había meteoritos en el espacio, pero no tenían muchos sensores en esa época, estaba hablando del 57. ¿Sí? Y ahí está el cohete Vostok, que era tecnología diferente a los cohetes del programa de la NASA, porque unos eran de hidrógeno, que decía von Braun que eran mejores, y los rusos decían que tenían que ser de queroseno. Entonces, este Vostok 1, que es el cohete que lleva en la nariz la carga útil, que es este satélite que no pesaba más de 70-80 kilos, que todo lo podía llevar el cohete, bueno, no sé dónde me quedé. Estoy armando un faso y no... Armarme lleva mucha atención. ¿Hay alguna pregunta sobre acá? ¿Alguno quiere saber qué tiene que ver esto con la arquitectura? Algunos se preguntaban qué tiene que ver el culo con la témpera. Pero bueno, ya vamos a llegar. También hicieron el año siguiente, los rusos le volvieron a mojar la oreja a los yanquis, llevando el primer ser vivo al espacio, que fue la perra Laika, que alguno debe conocer. O alguno habrá tenido un perro que se llamaba Laika, seguramente es por esta. ¿Sí? Que fue el año siguiente, la Sputnik 2. La pobre perra Laika fue el primer sacrificio de la vida frente a la carrera espacial porque no volvía ya, se murió ahí en el espacio, pobrecita. Pero la metieron dentro de esta especie de lata de sardina para ver, y la motivaba a ver qué le pasaba en el espacio antes de mandar un tipo. Y en el 61, este es el Vostok 1, y esa es la cápsula. ¿No? Yuri Gagarin, algo así. Este es Yuri Gagarin, exactamente, que es un héroe nacional en Rusia, porque él fue tercera mojada de oreja de los rusos a los yanquis,
porque es el primer tipo que estuvo en el espacio orbitando, que dicen los yanquis que hizo trampa, porque nunca aterrizó, porque tuvo que saltar en paracaídas, porque no podía volver. Así que la cápsula esta de vuelta, que es una especie de pelota parecida a Sputnik, pero más grande, con el tipo metido ahí adentro, no había manera de aterrizar y no sabía dónde iba a caer. Así que el tipo, creo que a los 4 o 5 mil metros, abre la puerta y se tira en paracaídas. Y la otra se hace mierda contra. No ameriza ni aterriza como las cápsulas ahora modernas o como los programas Mercury, Géminis de los yanquis que aterrizaban en el agua. Él tenía que saltar. Así que bueno, pero fue un héroe nacional, 61, tercera mojada de oreja, que los yanquis ya no se bancaron más. Dice, ¿cómo puede ser que los rusos nos estén ganando la carrera espacial? Porque en un dominio, sobre todo, ustedes todos imaginan que el desarrollo de la cuestión de la carrera espacial, de los viajes al espacio, tenían como objetivo ir a otros planetas y sobre todo un dominio sobre el espacio espacial, valga la redundancia, y para él la fabricación de misiles intercontinentales, que era el gran desarrollo de las que junto con la bomba atómica eran temas de desarrollo de dominio hegemónico justamente a través de la intimidación de la fuerza bélica de las dos potencias que dominó la Guerra Fría durante los últimos 50-60 años, ¿no? Hasta a la caída de la cortina de hierro, etcétera, ¿no? El fin de la Guerra Fría, la perestroika, toda esta historia. No voy a andar de historia política del mundo porque... Bueno, pues este fue Yuri Gagarin. Los yanquis, que venían atrasados y venían con el nazi Von Braun, trabajando con AINCO, con todos sus científicos y técnicos en la NASA, estamos hablando de 500 alemanes que laburaban ahí, no es una boludez en la NASA. Hicieron toda una campaña publicitaria con los 7 magníficos, que eran estos 7 astronautas, que eran todos pilotos de prueba, y empezaron, ves que esta es la cápsula Mercury, que llevaba un solo tipo, que dice Friendship 7, eran los 7, nadie sabía quién de los 7 iba a ir, toda una historia, hay un montón de miniseries respecto al tema. Pero en el 62 mandaron a este ñato, que se murió hace poquito, que es John Glenn, que fue un tipo que también pudo orbitar un año después que Gagarin, un año después orbitar en un cohete, que es el cohete Atlas, que lo llevó en la cápsula ahí, o en la cápsula Mercury, que viene el tamaño que tiene, ¿no? El tipo iba bastante apretado dentro también, ¿no? Y esto es una foto que pocos conocen, y que es la primera foto de la Luna desde la superficie. ¿Quién la sacó? 3 años antes que el hombre llegara a la Luna. Desde la superficie. El primer artefacto que aterrizó en la Luna fue ruso. Fue el proyecto Luna 9. En el 66 los rusos aterrizaron con este aparato. Tiene una especie tal vez de aparato raro que se abría ahí. Fíjense en la estampilla del 66 que conmemora el hecho de haber llegado a la Luna primero que nadie. Pero todavía nadie se ha animado a meter un tipo. ¿Se acuerdan las ilustraciones del libro de Julio Verne, de La Tierra a la Luna? Bueno, finalmente en el año 69, Von Braun tuvo éxito. El cohete ese, infernal, es el cohete Saturno V, que llevó a estos 3 tripulantes, ¿sí?, en la misión de ida y de vuelta, que la parte más complicada no era ir y tampoco era aterrizar, sino volver, además. De ida y vuelta de estos 3 tipos a la Luna, ¿no? Y efectivamente los yanquis ganaron la carrera de haber puesto el primer hombre en un planeta externo a la Tierra, el primer hombre de la humanidad, ¿no? Ese es el lanzamiento. Yo creo, los que estábamos, yo tenía 7, 8 años en esa época, y el mundo se paró. Se paró el mundo totalmente. Yo me acuerdo que estaba en la escuela y se iba a parar para ver una televisión blanco y negro, y ver no el lanzamiento, sino en la primera transmisión cuando Neil Armstrong baja en vivo y en directo en todo el mundo, se ve como el tipo baja y pone el pie en la Luna. Es esto, ¿no? Baja con el módulo espacial. Está ahí, se queda ahí parado antes de poner el pie abajo. Y esta es la foto de la primera huella del hombre fuera del planeta. En el año 1969. ¿Sí? Hace
52 años ya, 51, 52 años. Es impresionante, ¿no? Para todo el mundo, esta es la foto que marca uno de los logros más importantes de la humanidad. El desarrollo a lo que puede llegar el desarrollo tecnológico. ¿Sí? Y claramente es un jalón en la historia de la humanidad, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, en relativamente poco tiempo, en un siglo, y a partir del altísimo nivel de la competencia, sobre todo bélica, como el hombre desarrolla tecnología que le permite ir a poner un hombre en otro planeta. ¿Sí? Esta es la famosa frase de Armstrong, que era el comandante de la misión. Seguramente que no lo conocen del Apolo 11, pero sí conocen del Apolo 13, que le fue mal, ¿no? La película de Tom Hanks. ¿Sí? Es bastante verídica la película, ¿eh? Así que si lo quieren ver. El tipo es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. En realidad después el tipo confesó que lo que quería decir es que era un pequeño paso para un hombre, no para el hombre, pero en el nerviosismo del momento dijo para el hombre como si fuera para todos los hombres. Y en realidad para él era un pequeño paso y un gran salto para toda la humanidad. Y esta es la foto, digamos que marca, jalona este evento singular que modifica la comprensión del universo, ¿no? Y abre los horizontes absolutamente. Para mí, siempre, la foto más importante fue esta, no esa, que es el amanecer de la Tierra desde la Luna. ¿Sí? Y a mí me parece que esta inaugura la comprensión de que el planeta es bastante chico y estamos todos juntos, ¿no? Y que estamos todos en el mismo barco y nos salvamos todos juntos o nos hundimos todos juntos. Es como la foto que inaugura la cuestión de la sustentabilidad. Me parece que empezar a tomar conciencia de lo pequeño del planeta y de lo frágil de la vida en el planeta es a partir de verla desde este lugar, ¿no? Esta foto a mí me parece que siempre fue más importante de las fotos que sacó el Apolo 11 que otra. Pero fíjense una cosa. Vamos a ver a qué nos llevó la competencia. En el 43, Von Braun hace la B2, que es un cohete casi igual, del punto tecnológico casi igual que el que lleva, pero mucho más chiquito, ¿no? Que es un misil como los de ahora, bastante parecido, sin electrónica que hay ahora. ¿Sí? Pero la tecnología es la misma. En el 43 tenía 14 metros. Este es el cohete que lleva la Mercury, el cohete Atlas, que llevó la Mercury en órbita al primer norteamericano, John Glenn, 1962. Este es de 60, 2 años antes, el que lleva el Sputnik, es el cohete Vostok. ¿Sí? Son todos cohetes por etapas, 36 metros. Y fíjense lo que era el cohete Saturno V. El cohete Saturno V fue, antes y después, la máquina más grande jamás fabricada por el hombre. La más grande, la más potente, el motor más potente que se hizo en la historia. Tiene 110 metros de alto. Se usó entre el 63 y el 69, 6 años, varios cohetes Saturno, hubo como 19 o 20 misiones Saturno, ¿no? Con misiones Apolo, para llevar carga suficiente para llevar 3 tipos y cosas y elementos a la Luna, para llegar a la Luna. Pero fíjense el tamaño del bicho este. 110 metros de alto, un edificio de casi 35 pisos. Hecho, básicamente, todo el cohete, lo que lleva la gente es la partita chiquita de arriba. Para aquel que no lo tiene presente, puede ver la película, creo que Hombres de Negro 3, ¿sí? Donde, o 2, no me acuerdo si la 2 o la 3, que pasa en la última parte de la película, de arriba justo de la torre de comunicaciones de la cápsula Apolo, ¿no? Y ven la altura que tiene esto. Es infernal, ¿no? Fíjense que todo eso, la carga es eso. Y todo lo demás es motor. 3 etapas de motor. Básicamente motor y combustible, no ninguna otra cosa. Para tener una idea de la altura de esto, esta es la Estatua de Libertad que se hizo en 11 años, entre el 1875 y 1886, que donó Francia, que está ahí en la bahía de Nueva York, ¿no? 93 metros. Eso tiene casi 17, 18 metros más
de alto que la Estatua de la Libertad. ¿Sí? Para hacer una idea, eso es gente en el mirador de la corona de la Estatua de la Libertad. El tamaño de la gente, fíjense, y el tamaño del cohete. Es bastante impresionante todo esto. Ahora fíjense, esta no es la iglesia, no es, por lejos no es la iglesia gótica más grande, pero es una de las más viejas, digamos, logradas de la tipología de catedral del gótico, que según la historia tradicional es el periodo más oscuro de la historia, ¿no? Saben que gótico viene de godo, que es bárbaro, era la época de la barbarie, después vendrá en 1400 y pico el Renacimiento, y viene la época de la luz y del renacimiento, justamente el renacimiento de las ciencias y las artes. Y a pesar de eso, de toda esta publicidad negativa de la historia, los ñatos en el año 1200 podían hacer una aguja más alta que el cohete Saturno. ¿Sí? Estamos hablando de hacer sin muchos elementos, sin máquina de vapor, con herramientas rudimentarias y todo de piedra trabada entre sí, un edificio que tiene una altura de casi un edificio de 40 pisos. La aguja de la iglesia de Chartres. No dije Reims antes, es Chartres esta. Es Chartres porque es la más linda de todas, porque es la joya de las iglesias del gótico francés. Aparte, a mí me encanta porque tiene dos torres que son asimétricas. Es un edificio que no es simétrico. Fíjense que las dos torres que están a flancos de la entrada de la catedral son diferentes entre sí, ¿no? Y hay toda una cuestión simbólica que no vamos a analizar ahora, bueno, porque todo lo de la época medieval está teñida de la cuestión simbólica, ¿no? Y del misticismo. Ahí la ven comparada en escala como corresponde, en la misma escala, el tamaño de la aguja de la torre de Chartres y el cohete del Apolo 11. ¿Mm? La verdad que la arquitectura gótica para mí es uno de los logros de la humanidad, ¿no? Cualquiera que haya entrado a alguna iglesia de ese periodo, que estamos hablando de edificios entre el año 1000 y el año 1300, ¿sí? De hace 600, 700, 800 o 900 años, con casi ninguna tecnología, ¿sí? Tecnología, digamos, disponible, con un montón de tecnología, sí, pero no con la tecnología que tenemos ahora, con muy pocas herramientas muy básicas, pero con mucho ingenio. ¿Cómo podrían hacer para hacer edificios que fueran con esas luces? Para que tengan una idea, la altura interior de la nave central de Chartres tiene 37 metros de alto, como un edificio de 13 pisos de alto. Adentro, la parte interior. Y tiene una luz de 18 metros. O sea, luz entre apoyos. O sea, la nave central sin columnas tiene 18 metros. Y en realidad, ¿por qué están tan altas? Bueno, por un montón de razones. Pero una de las que no es menor es porque la única manera de hacer edificios que trabajan exclusivamente a la compresión, es hacer arcos muy apuntados, muy altos, ¿sí? Porque ustedes saben, a ver, con esos arbotantes, ahí está ahí el dibujito, que las bóvedas tienden a abrirse en la medida que ese peso a la compresión va a los laterales. Lo que hay que hacer es tratar de que el esfuerzo de carga del techo sea lo más vertical posible y al mismo tiempo engrosar los muros para contrarrestar la tendencia a abrirse del arco. Por eso tienen que ser muy apuntados. Tienen que ser arcos ojivales, porque los redondos se empujan más. Ya le habían tenido el problema los romanos, que lo que más podrían haber hecho fue lo que hicieron, que también es maravilloso, hecho de ladrillo, es el Panteón. Sí, pero ahí habían quedado. Entonces, todas estas cosas de los arbotantes, que son esos arcos de afuera, lo que hacen es llevar el empuje hacia afuera con el menor cantidad de material posible, sin engrosar unas montañas de piedras enormes, ¿sí? Para sacar el esfuerzo de compresión desde adentro hacia afuera para liberar el espacio interior. Entonces esos pináculos que cargan
los pilares de los arbotantes, le agregan peso para evitar que esto se abra. ¿Se entiende cómo funciona, no? Y eso lo llevó, en una evolución de estos arcos ojivales muy apuntados, muy verticales, a edificios cada vez más grandes para poder conseguir edificios grandes. Vamos a ver por qué después. Pero fíjense lo que está adentro, Chartres, ¿no? Es bastante impresionante. Y como por un tema de la compresión se va liberando hacia arriba, cada vez entra más luz, y inventaron toda esta cosa de los vitrales. Para tener luz, no solamente luz, sino esa luz mágica que viene, parece, no de cualquier lado, y ahora vamos a ver por qué. Fíjense lo que es maravilloso. ¿Sí? Esto hecho a 30 y pico metros de alto, recién empezando con las técnicas del vidrio coloreado y del vidrio, que era muy difícil de hacer. Ustedes piensen que en esta época los castillos medievales, los castillos de la Edad Media, no tenían ventanas. Tenían ventanas muy pequeñas porque eran todos de piedra y gruesos para poder contener los ataques, ¿no? Y esas ventanas estaban cerradas generalmente con tapices. ¿Sabés que los castillos eran muy oscuros? ¿Sí? Porque el vidrio era una cosa muy cara y muy difícil de hacer en aquel momento. Había vidrio, pero era una artesanía compleja. Es más, de hecho el vidrio este es un problema de degradación con el tiempo, este vidrio, porque era un vidrio muy primitivo. A pesar de eso, los ñatos podían hacer todo esto y hacerlo a 30 y pico metros de alto, ¿no? Fíjense lo que es impresionante, ¿no? Realmente que es sobrecogedor entrar en unos lugares de estos y percibir este espacio, ¿no? Y fíjense cómo trata todo de alivianarse, por ejemplo, las columnas, que son básicamente macizas de piedra, están lobuladas, ranuradas, para que parezcan finitas. Parecen finitas, son gruesas, pero parecen finitas para que todo sea liviano. Lo mismo que los arcos de crucería y las bóvedas de crucería de arriba, que son ojivales, ¿no? Esa transiluminación que tenían los vitrales, que tenían luz por detrás, no era casual. ¿Sí? Piensen que estamos en una época donde todavía la gente no lee. Casi nadie lee. Algunos monjes, ¿sí? Los monjes muy educados y algunos personajes de la nobleza educados por la iglesia en general, por los monjes, que eran como una especie de reservorio de la cultura, escribían, porque no había ni siquiera papel, se copiaban los libros antiguos sobre pergaminos a mano, se ilustraban y poca gente leía, porque tampoco había que leer, porque los libros eran bien muy preciados y muy resguardados en los monasterios en general. Había muy poca gente, escribas que pusieran a escribir. ¿Y cómo difundían las enseñanzas de la Biblia y el Evangelio? Y a través de las imágenes. El cura hablaba y bueno, las ideas estaban orientadas de tal manera que recibían la luz, ¿sí? Generalmente tienen orientación norte-sur, de manera que a la mañana de un costado de la iglesia reciben luz y a la tarde del otro lado. Entonces iban iluminando diferentes escenas de la Biblia que ilustraban la gloria del cielo para justamente producir la evangelización de la población, ¿no? La difusión de las enseñanzas de la iglesia. ¿Sí? No es muy diferente a esto. Es un transiluminado hecho con poco recurso y mucho ingenio. ¿Sí? No es diferente que esto. Pero con los recursos del momento. Sin luz eléctrica. ¿Sí? Y estas cosas de que ilustraban. Ahora fíjense una cosa. Miren lo que es. Es alucinante, ¿eh? ¿Y qué ilustraban? Bueno, escenas de la Biblia, el esplendor del cielo, la vida de los santos, etc. Y algunas otras cosas que vamos a ver ahora. Pero fíjense una cosa, después viene el Renacimiento. ¿Che, alguien quiere preguntar algo? O sea, ¿estoy conectado todavía? Sí. Están todos muy atentos escuchando, me parece. Porque no veo a nadie, yo estoy hablando solo, estoy solo hablando con Brunelleschi acá en Santa María del Fiore y no sé si están ahí. Ah, ¿no hay preguntas en el chat? ¿Nada? No, por ahora no. ¿Nadie tiene duda de dónde voy con todo esto? Fíjense una cosa, después del Renacimiento y aparecen los grandes arquitectos, los grandes artistas en general, las ciudades-estados italianas, que contratan, o sea, los Medici, los Orsini, los Borgia, todos estos ñatos, que son los grandes príncipes de sus ciudades-estado, ¿sí? Y tienen guita a partir del comercio, básicamente, con el Oriente, ¿sí? Lo que hacen
es poder comprar lo mejor de Europa. Y aparecen, el Renacimiento, como dicen los libros de historia, aparecen los artistas, ¿sí? Y los arquitectos, ¿sí? Que son, digamos, de alguna manera mecenados, ¿sí? Aparecen los mecenas, como los Medici, como los Borgia, como los Orsini, como todas estas familias dueñas de las ciudades, príncipes de las ciudades, que permiten comprar lo mejor que había disponible. Entonces, los dadaístas son más o menos itinerantes y van buscando el mecenazgo de alguno de estos príncipes. Y la iglesia esta es gótica, Santa María del Fiore, pero aparece este Niato Brunelleschi, que es el señor que tiene el guante rojo, que parece que era un tema de mérito. Fíjense, está en la mano con el dibujo, no sé si lo ven, con el dibujo de la cúpula, porque la cúpula estuvo como 200 años sin cerrarse, porque empezaron a hacer esta iglesia que era enorme, porque Florencia era una de las ciudades-estados más importantes de Europa, ¿sí? Pero había hecho una iglesia enorme, y dice, ¿y quién le hace la cúpula? Y nadie sabía cómo hacerla. Y este inventó la cúpula la doble cúpula para poder hacer, porque no había manera de hacerla, porque nadie sabía, no había tecnología para hacerla, ¿sí? Entonces aparece este Brunelleschi y dice, yo sé cómo hacerla, si me contratas yo te la hago. Bueno, está en 1471, pleno Renacimiento, ¿sí? Lo mismo pasó, parecido, porque empezó Bramante y la termina Miguel Ángel, que es el gran templo de la cristiandad, que es la iglesia de San Pedro. Están en escala, 114 metros una, es casi la misma altura que la de Chartres, que tiene 300 años antes, ¿sí? 200 o 150 años después hace Bramante y después Miguel Ángel, que termina la cúpula, el templo de la cristiandad por excelencia, que es la Basílica de San Pedro, que todos conocen, ¿sí? Y en el 1700, en el pleno barroco inglés, Sir Christopher Wren, que todos conocen, hace, creo que la iglesia más famosa y la cúpula más famosa de todas, que no es tan grande, que es igual que la altura del pináculo de la torre oeste de Chartres, que es 111 metros de alto, que es este St. Paul en Londres, que es conocida esta cúpula por su doble cúpula, que después es imitada al hartazgo en un montón de lugares. Por ejemplo, esta cúpula es la inspiración, la forma y prácticamente la copia fiel y exacta del Capitolio en Estados Unidos que hace Jefferson, o la cúpula del Congreso que hace Víctor Meano en Buenos Aires, en 200 años después, porque el Congreso de Buenos Aires, el Congreso de la Argentina, el edificio del Congreso, es de 1908 y lo hace este arquitecto Víctor Meano, que todos deben conocer, ¿sí? O sea, todos unos grandes estrellas del rock and roll de la arquitectura. Ahora, ¿quién hizo Chartres? ¿Quién sabe de algunos de los presentes, algún arquitecto de las iglesias del gótico? ¿Alguien sabe algún nombre de algún arquitecto de las iglesias del gótico? No. ¿Por qué no? Porque no tenían arquitectos. Y a eso iba con el tema de cómo hacer arquitectura. Parece que siempre, o sea, está instalado en la historia, está instalado en la cabeza y en la cultura, ¿no? Y la idiosincrasia de los arquitectos, que el arquitecto es un genio individual y que hay siempre algunos genios que marcan el jalón y el camino de lo que está bien y lo que está mal. Y que eso es parte de la condición intrínseca del ser humano. Mentira. No siempre fue así. ¿Sí? La cultura como un hecho y las expresiones culturales como un hecho individual son productos del Renacimiento, a partir de los príncipes de las ciudades-estados italianas y el Renacimiento. La verdad es que hay un montón de expresiones culturales en un montón de culturas que tienen que ver con los hechos colectivos y no los individuales. De hecho, las catedrales góticas lo que no tienen es originalidad. Es una tipología que se repite casi 300 o 400 años y que se va perfeccionando se va pasando la manera de hacerlas y mejorándolas entre maestros y discípulos. Y como un hecho colectivo. Piensen que las catedrales tardaban 200 años en hacerse. Y se hacían por varias generaciones. Claro, había un rey o un señor feudal que las bancaba. No, tampoco, eso es otra mentira. No es cierto. En general, las grandes catedrales
en pocas veces coinciden con grandes señores feudales o con la monarquía. En general surgen en otros lugares. Fíjense este vitral, ¿lo ven el vitral, no? Ahí relata la historia de algunos santos, pero fíjense que abajo hay un dibujito más chiquito que está más a la altura de la gente, más abajo. ¿Lo ven? Tengo en grande. ¿Qué son? ¿Alguien interpreta qué es esto? ¿Alguien está vivo en este curso de PPA? Están intimidados. Dale, Johnny. Están intimidados. Abran el micrófono. Son panaderos. Se puede interpretar que, claro, son gente que son trabaja, panaderos. Gente de... Pero están llevando hogazas de pan, ya te digo. ¿Y qué tienen que ver los panaderos con Santa Eugenia y Santa Eufigia, que son las dos que están ahí? Nada. Bueno, sí, algo. ¿Sabes qué? Son los tipos que durante varias decenas de años bancaron económicamente y donaron que estas logias, que eran eso, como se hacía en las catedrales, ¿sí? Se construía lo primero, venían los albañiles artesanos y se hacían sus propias viviendas porque se veían que iban a vivir por generaciones haciendo la catedral. O sea que probablemente los padres, los hijos, los nietos y recién los bisnietos hubieran terminado el laburo que empezaba el chosno. ¿Se entiende, no? Tenían que vivir 4, 5, 6 generaciones. O sea, se hacían sus casas. Y esas casas las hacían alrededor de una galería. Esa galería, por eso se llama, en italiano es loggia. Así que es una logia. Y en Francia, ¿saben cómo se llama albañil? Albañil se llama masón. Y como los albañiles eran libres y se contrataban y ganaban plata según su calificación y guardaban sus secretos, porque justamente es la época, la Edad Media, fabulosa, en que después del periodo más complicado de las hordas de bárbaros atravesando Europa, la gente se empieza a agrupar, a formar ciudades y especializarse en actividades para intercambiar. ¿Sí? Esas actividades terminan formando los gremios. ¿Sí? Y esas agrupaciones de gente se llamaron burgos. Y esos burgos no son otra cosa de esta cosa, junto con la gilda, que es la unión de comerciantes, es lo que forma la burguesía, que es el principio de intercambio y de agrupación de la gente colectivamente, ya no esclavos, ya no súbditos del señor feudal, sino libres que intercambiaban para vivir entre sí. Entonces yo sé hacer muy bien trabajar el cuero y tengo mis secretos y se los voy a pasar a mis hijos y a mis discípulos. Y ese gremio guardaban los secretos. Y los albañiles, que era un gremio muy particular, ¿sí? Los que sabían, los picapedreros, que sabían bien tallar la piedra y los trucos para hacer estas cosas y estas máquinas primitivas pero fabulosas que permitían subir a 100 metros de alto o más, piedras de media tonelada, estamos hablando, en un andamio de madera. ¿Saben lo que es subir un andamio de madera a 100 metros o 110? Pero no subir uno con una piedra de media tonelada y ponerla, porque eso es lo que pesa la cruz que tiene la punta del pináculo de la torre de Chartres, media tonelada. Hay que subirla. De ahí arriba, un edificio de 30 y pico de pisos. Bueno, esos es el comienzo de la logia masónica. ¿Sí? El franc masón, franc significa libre. El masón albañil es el albañil libre, libremente agremiado, ¿sí? Que cobraba por su trabajo. ¿Y quién lo bancaba? ¿El señor feudal? ¿El rey? No. La comunidad bancaba todo eso. Bancaba con los aportes de donaciones todo el tiempo y los vitrales tienen de alguna manera la publicidad del tipo que lo donó. Es el transiluminado. Y está el tipo que dona. Entonces está en el gremio de los panaderos que donaron parte de la iglesia y ese vitral. Y su santo patrón. Y están los talabarteros. Y están los herreros. Y están los panaderos. Y están de todo. ¿Sí? Eso es el inicio de la sociedad tal cual la conocemos. Pero no era como te la vendieron en el Renacimiento. ¿Sí? Porque no, lo que había es una renuncia expresa a la autoría. Esto era un laburo de la comunidad. De hecho, las iglesias
Las grandes catedrales estaban siempre en lugares más altos y tenían esos pináculos. Hay una fantasía que dice para llegar al cielo y a Dios y todo esto. Pero el tema es que tenían que comerciar y tenían que verse de lejos porque la gente venía caminando o en carreta. Entonces, para llegar sin camino, sin GPS, sin caminos muy buenos, sin rutas, tenías que poder ver de lejos para llegar. Así que la ponían en un monte y la parte más alta, y la ciudad alrededor de la iglesia. Y esa iglesia era bancada por toda la comunidad de gremios, agrupados en gremios, donando la planta para pagarles a los albañiles y los insumos para poder ser el templo durante 150, 200. ¿Y por qué? Por fervor religioso. Y te digo, hay otra teoría. Originalmente se sabe que las iglesias no tenían bancos. ¿Y qué eran? No se hacía nada más que actividad religiosa. La iglesia se juntaba a todo el pueblo, se reunía, hacían política, comerciaban, vendían y compraban grano o animales o cosas en las galerías, en las naves laterales. O sea, era un lugar no tanto de respeto y religiosidad como uno las ve ahora que entra en silencio en una iglesia. Había quilombo. En el fondo, la bancaba toda la comunidad porque era un Zoom. ¿Cómo? Sí, era un salón de esos múltiples. Y debía contener a toda la comunidad, por eso tenían que ser muy grandes. Y para tener luces grandes tenían que hacerlas apuntadas con arcos ojivales, porque si no se les caían. ¿Se entiende, no? Pero lo más maravilloso de esto, fíjense acá, el zapatero arriba a la izquierda. Arriba a la derecha, el tonelero, el que hace toneles. Abajo a la derecha, el que lleva los toneles, ven, en un carro. Y el de abajo a la izquierda es carpintero. Están todos estos, cada gremio estaba representado. Fíjense las miniaturas de la Edad Media. Lleno de gente laburando, gremios específicos, con herramientas específicas, ¿sí? Fíjense cómo son los símbolos. El que está ahí abajo a la izquierda es el símbolo identificatorio de lo que después, y actualmente se conoce como estas logias masónicas que tienen esa connotación de secreto, etc. El secreto era para que no me birlaras las técnicas por las cuales me permitían hacer valorar mi trabajo. Pero fíjense que el símbolo es una escuadra, un compás, una plomada y el piolín de medir, porque en aquel momento tampoco había mucha cinta métrica. ¿Sí? O sea, son herramientas de trazado y de construcción. ¿Las ven, no? Ese es el símbolo actual de las logias masónicas. Esto es de Bruegel, esa pintura, y el otro son miniaturas que plantean, y lo que están viendo ahí es, creo que es la Catedral de Burgos, si no me equivoco, que es en España. Pero fíjense cómo está en la parte más alta, imbricada con toda la ciudad, que obviamente que ya es mucho más contemporánea, no contemporánea, pero sí, pero construida sobre el mismo trazado antiguo. Esta es Segovia, en la parte más alta del cerro, la que está a la izquierda. Y la ciudad como dando vueltas alrededor, porque la torre más alta era la señal. Che, acá es, si vos venís de lejos. ¿Sí? Sobre todo en Europa, con bastantes serranías, donde había pradera, era más difícil. Pero esto es una típica aldea. Así se veía una aldea en la Edad Media, no ha cambiado demasiado. ¿Sí? El campo cultivado alrededor. Y acá quería llegar, no es una aldea, sino es un pueblo o una ciudad, si quieren, con un par de pináculos grandes, los ven ahí. Es una ciudad de 10.000 habitantes, justo en el límite entre la Pampa Húmeda y la Pampa Seca en la provincia de Buenos Aires. Se llama La Prida. Está a unos 100 kilómetros al sur de La Barría y a unos 200 kilómetros al norte de Bahía Blanca. ¿Sí? Acá empieza la Pampa Seca y termina la Pampa Húmeda. Es una zona ganadera. ¿Sí? ¿Por qué la traigo La Prida a esto? Porque me parece en esta historia no contada, o por lo menos poco conocida, de la cuestión de la individualidad, de la competencia individual del siglo XX, como si fuera sido cosa de la humanidad, y la historia apagada o escondida, o por lo menos
no tan visible de la actividad colectiva como logro de la humanidad anterior al Renacimiento, que generó esos edificios fabulosos que fueron esas catedrales góticas, fabulosos realmente, sobre todo por los recursos que había, hay una historia ahí en el medio que tiene que ver con lo que tenemos que hacer nosotros en este curso. ¿Sí? Y esta en la ciudad de La Prida nos tocó en el taller de arquitectura, dentro de los, no sé, Javier debe saber, pero como 40 convenios que firmamos los últimos 15 años, porque esta cosa de firmar convenios no es nueva para nosotros, ya lo empezamos hace unos cuantos años, ¿sí? Con arquitectura, con la materia de arquitectura o diseño, si quieren, con todos los niveles, nos tocó. Ahí está, esto en dos fotos de los pináculos en la Pampa Llana. Uno es la municipalidad, que es el edificio más alto por lejos de toda La Prida, y el otro es el cementerio. Obras muy conocidas porque son del arquitecto Salamone, que está bastante de moda. ¿Sí? Este Cristo es el segundo Cristo más alto de América Latina. El primero es el de Cristo del Corcovado, ahí en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Y el segundo está en un pueblo de 10.000 habitantes perdido en el medio de la Pampa, un pueblito de mierda, tiene el segundo Cristo más alto. Increíble, ¿no? Bueno, pero esos dos pináculos se ven ahí, en la foto. ¿Sí? Pero este lugar tiene una particularidad. Tiene esta laguna fabulosa, pegada al pueblo. ¿Sí? Es la Laguna del Paraíso, donde está el balneario municipal, con un montón de actividades. Una oferta enorme, un parque municipal, una oferta enorme de actividades, de todo. Deportivas, canchas, piletas, anfiteatro, vestuario, sala de camping, una pista de carreras, un campo hípico para domas, un campo de golf, de todo un poco para un pueblo de este tamaño, es increíble. Y nos pidió en aquel momento, por convenio hicimos con el taller nuestro, el intendente que hiciera un proyecto, un plan maestro para dotar de un montón de cosas que le faltaban y poner en valor el balneario de la Laguna del Paraíso, que es un atractivo no solamente para el pueblo, sino para los pueblos de los alrededores, que vienen en el verano a toda esta oferta de actividad genial. Entonces, entre las cosas que nos pidieron fue, bueno, la pista de autos, que era una pista de tierra, que se apta para el TC Mouras, que había que agrandarle, hacer una serie de curvas. Pongan más canchas, hagan todo el tema de el equipamiento público que está bastante mal. Necesitamos vestuario, necesitamos hacer bien el camping, necesitamos, bueno, un montón de cosas. Entonces lo que hicimos nosotros en esta idea de que la facultad masiva necesita nuevos modelos del ejercicio profesional, colectivos, abandonando esta cuestión individual para producir cosas que, por un lado, sirvan y al mismo tiempo que puedan hacer todos los estudiantes de la facultad, hicimos con Diseño 4 un solo equipo para hacer esto. E hicimos un master plan entre todos, que es que es ese render encima de la foto aérea que veían recién. Ese es el plano de la Laguna del Paraíso, que es enorme, como verán, para efectos del pueblo. Y después hicimos, en equipos diferentes, una serie de catálogo de partes, donde cada equipo desarrolló una parte. Entonces, este hizo el equipamiento público, bancos, mesas y sillas y otras cosas. El otro de allá hizo bicicleteros y no sé qué. El otro hizo el camping. El otro hizo el campo hípico. El otro hizo las alternativas del automoto, que ven ahí con la tribuna y no sé qué, y los boxes y todo esto. Otro hizo la ampliación del anfiteatro con los vestuarios y la proveeduría para el camping. Y así. Bueno, ¿cómo es la conclusión de todo esto? Porque lo cuento porque es bastante parecido a lo que tenemos que hacer o lo que estamos emprendiendo ahora en esta modalidad nueva de dictar esta materia que es práctica profesional asistida, ¿no? Entonces lo que nos pasó en esto es que ya me entendí, che, Cristian, ¿vieron todo eso? Conseguí plata. ¿Qué hacíamos primero? Y le digo, lo primero que entrase los baños. Hagamos la ampliación del anfiteatro, que eso que estaba ahí, la ampliación del anfiteatro y los baños. Hicimos una cooperativa con los estudiantes y los docentes, después se amplió muchísimo, para gente incluso fuera de la facultad, ¿sí? Para que desarrollara el proyecto que había hecho, el anteproyecto, la gente de Diseño 4, y efectivamente hacer la licitación, y hacerlo en realidad lo hicimos por administración, dirigiendo la obra, los estudiantes que habían proyectado esto mismo. Ahí está durante el transcurso de la obra,
se hizo con personal municipal, con las máquinas del municipio, porque era medio enterrado esto, ¿sí? Y ahí está el edificio hecho, de los baños y yo qué sé, todo esto que habían proyectado los alumnos, bastante. Se hizo en 4 meses y con poca plata, así que era muy, muy contemporáneo, unos tabiques de mucho alisado de cemento, unos tabiques de chapa hechos por el personal ahí del municipio, etc. Pero lo más importante de esta foto es el día de inauguración, que había un pueblo de 10.000 personas, todos teníamos miedo, era todo hecho con loseta premoldeado por el tiempo, teníamos miedo que se cayera toda la mierda, porque dicen, nunca pensé que iban a haber 10.000 personas el día de inauguración, fíjense la cantidad de gente que había, ¿no? No sé qué tocó, si tocó un grupo o lo que sea. Bueno, a partir de eso, diseña, ese mismo año, me parece, Arquitectura 2, veníamos dándole como éxitos en esta cosa de proyectar desde la facultad como una experiencia, parte del proceso didáctico de aprendizaje, y al mismo tiempo que el laburo sirviera, en esta cosa que decimos nosotros, que siempre decimos que es el doble objetivo. ¿Cuál es el doble objetivo? Por un lado, que los estudiantes de la facultad puedan proyectar edificios, ¿sí?, para completar su formación, que tengan no imitación de la realidad, sino realidad concreta, proyectar en un terreno, con un presupuesto, un cliente, un lugar y unas limitaciones concretas y reales, y no estar especulando con la imitación de la realidad todo el tiempo, que es lo que hacemos cuando se aprende las destrezas de proyecto en la materia de arquitectura. Y al mismo tiempo, como estamos en una facultad pública, mal llamada gratuita, porque no es gratuita porque es no onerosa, diría yo, pero no gratuita. O sea, porque nosotros no pagamos, los estudiantes no pagamos, pero el Estado le sale plata. ¿La paga quién? La paga toda la comunidad. Entonces, en realidad, el doble objetivo era, por un lado, completar y complementar la formación y al mismo tiempo devolver a la comunidad en proyectos útiles el esfuerzo que supone sostener el sistema educativo público no oneroso. Entonces me parecía que era fabuloso. Bueno, y en esto vivimos, y estos son los edificios que más me gustan a mí, porque efectivamente se hizo colectivamente y entre todos aprendimos de este edificio, y esta es la Escuela de Música, Plástica y Danza del municipio de La Prida, que era un municipio, como ustedes saben, con una gran iniciativa, como se dan cuenta, digo, con una gran iniciativa, porque contrataba una cátedra de la facultad para hacer un edificio, confiando en que el colectivo, estudiantes y docentes, podían hacer esto. Bueno, nos dieron a hacer la escuela esta, en 2 casas, en el centro del pueblo, que es muy bajito, ¿no? Que es toda una planta, hay un edificio por ahí, creo que hay un edificio de 3 pisos en todo el pueblo. Era la casa de una del abuelo del intendente, o sea, 2 casas que estaban bastante derruidas, unas casas muy viejas, y que había que convertir en esto. Así que ahí nos fuimos con el grupo, era un desafío, el tema escuela era un tema típico de diseño 2, y era un desafío hacer un edificio para construir efectivamente con alumnos de diseño 2. En ese momento no sabíamos si iba a construir o no, había que hacer el proyecto. Así que bueno, ahí fuimos con los pibes midiendo, relevando todo lo que se podía rescatar, estaban bastante hechas mierda las casas. Ese proyecto elaborado al final por el conjunto de los estudiantes de A2 juntas, hicieron varias variantes, se fueron fusionando, en el cual las 2 casas estas viejas que la ven en la axonométrica se unían en un edificio de una planta más, que funcionaba la Secretaría de Cultura del municipio ahí, tenía un Zoom, varias aulas para danza, varias aulas para plástica, un par de salas de grabación y un Zoom en el fondo grande, sanitarios nuevos y un montón de cosas, bueno, ¿sí? Salvándose nada más que la vieja cáscara de la histórica de las fachadas, poniéndole en valor, ¿no? Y unificándolas. Este es el proyecto, la documentación técnica, hecha ya eso con la cooperativa, ¿sí? Esta es la obra, miren lo que eran, las casas. La casa de la esquina estaba bastante degradada porque le habían cambiado del original la ventana, la otra casa era de ladrillo, no. Y esa es la obra terminada. Esta es la obra unida con eso. Fue diferente, como saben ustedes, el proyecto y la realidad siempre un ajuste a opinión. Fue un proyecto muy participado por los maestros, la maestra de danza, el profesor de música,
el intendente, los alumnos, todo el mundo opinaba, así que las cosas iban cambiando y se iban haciendo en la medida que se podía. Se hizo otra obra por administración, se hizo en tiempo récord, ahí está, divina obra. Estos son los baños nuevos, esos volúmenes de colores, esa es la escalera, que era una caja metálica, que hizo inclusive uno de los estudiantes que era herrero, fue contratado para hacer la herrería de esta obra, la Prida, ¿sí? Palumbo, ¿no? Javier Palumbo, un valor el tipo. Ahí están los baños, los patios, estas cosas, piedritas, ¿no? Hubo una discusión sobre el bar de que la planta baja de donde estaba la escalera, de qué color pintarlo. Entonces la gente de plástica decidió cómo pintarlo y como se dieron de acuerdo, lo pintaron de franjas de colores. Ese es el lugar ese, divino, ¿eh? Esas son las galerías nuevas, con las partes viejas, y estas son las aulas de danza, el día de inauguración, con la gente bailando, que es en la esquina. Estas son las salas de plástica, esta es la cosa de música, ahí está el intendente y el gobernador inaugurando el edificio en aquel momento. Fue una fiesta en el pueblo, una fiesta total. Así como fue el día del anfiteatro, un montón de gente, esto fue apoteósico, estaba todo el pueblo. Y los pibes, los estudiantes, les parecía una cosa rarísima y también maravillosa ver hasta qué punto el laburo del arquitecto, y desde la facultad incluso, puede modificarle la vida a la gente, ¿no? Y hacerla tan feliz. Ahí estaban yo estaba ahí con la cámara, todavía cámara en esa época todavía, porque esto no, yo no me acuerdo qué. Andrea se va a acordar qué año era. No, la memoria me falla. Estaba Scioli. Fue la gobernación de Scioli, pero... Sí, eso me acuerdo, sí, porque estaba el ministro de Obras Públicas, Ardía, estaba ahí también, así que sí me acuerdo. Pero estaba yo con la cámara, creo que no había teléfono con cámara todavía, por eso te digo, No, para nada. 2007, 2006, no sé puede qué. Ser. Y los chicos se habían disfrazado ahí para... Dice, arquitecto, sáquenme una foto en el patio. Así que bueno, sacamos una foto de los chicos que se habían disfrazado para el evento de la inauguración. Que me imagínense, un pueblo de 1000 habitantes, esto es un escándalo. Y en eso sigo y estoy mostrando nada más que algunas de las obras que hicimos de los, Javier no me va a dejar mentir, como 30 y pico de convenios en los últimos 15 años. Javi, ¿estás ahí? Debe andar por ahí, pero no me acuerdo, memoria, qué sé yo. En todo el país, mucho en Misiones, en Chubut, Puerto Madryn, General Roca, en Río Turbio, en Santa Cruz, en Misiones en Capiobí, en Andesito, en Banda, en Puerto Iguazú, Santa Ana. Bueno, hicimos en Córdoba, ¿dónde fue que fuimos a Córdoba? No me acuerdo. No sé, hicimos en todo el país esto. Sí, ahí en La Falda. En La Falda, exacto. 3. Y esta fue la última obra que hicimos en La Prida, que tenía una pileta cubierta en un barrio divino, en un área deportiva, y es una pileta descubierta tenían, y querían hacer una pileta cubierta, no de techo de abrir, porque como es bastante al sur, querían originalmente una pileta de abrir, de techo, pero el tema es, tenía una pileta enorme, que había que acondicionar, ya existente, no querían techar esa porque era demasiado grande, una pileta de 50 metros, que la está arriba, ¿sí? La de abajo es la pileta nueva, compartiendo los vestuarios que ya tenían, ampliándolos y haciéndolo parte nuevo. Y como el sol en invierno es bastante bajo, no tiene sentido que tenga techo de vidrio, sino que en la pared del norte, así que la pileta está orientada exactamente al norte, ¿sí? Y hace un techo abierto hacia el norte, inclinado, que continúa con un talud y que no molesta, como un galpón, que son todas las pistas cubiertas, en el campo deportivo. Esta es la obra, se hizo primero el techo, porque ahí nieva en invierno, hace mucho frío en invierno, ¿sí? Ha llegado a nevar mucho, aunque es seco el lugar, no hay tanta nieve, pero cuando hace mucho frío y está húmedo, nieva. Y no se podía trabajar con el hormigón, así que hicimos primero el techo y después la pileta abajo. Esa es la foto del día antes de la inauguración. Ahí está. ¿Ven? La pileta existente y la pileta nueva de galpón. Este es el día de la noche antes. Yo me fui un día antes a sacar las fotos porque tenía miedo que se cayera todo. La llenamos de agua a ver si funcionaba agua caliente. Era en julio. Hacía un frío de cagarse. ¿Sí? Y digo, la agua estará caliente, se meterá la gente, hará frío. Y ese fue el día de la inauguración y los chicos del taller protegido, los chicos Down, que son los más valientes que yo conozco, se pusieron la malla y se metieron el día de la inauguración. Y fíjense otra vez que hay gente hasta el borde de la pileta. En el lugar del fondo
Esas gradas contienen atrás la sala de máquinas. Y la verdad es que no estaba aprobada tanta gente. Digamos que se fuera toda la mierda. Pero fíjense que no entraba ni un alfiler. Y los chicos del taller se fueron a meter en el día de inauguración. Ahí, que fue una otra apoteosis más para el pueblo. Quería hacer una relación, me parecía que era importante. A mí no sé si se entendió, porque empezar por la luna era raro y por la competencia del siglo XX, pero a mí me parece una cosa que venimos discutiendo con algunos hace 25 o 30 años en la facultad y con algunos más jóvenes menos, pero venimos discutiendo el taller sistemáticamente de este grupo, que es un grupo bastante homogéneo, bastante unido y bastante discutidor, además le voy a decir, aunque que no se entere nadie. Nos peleamos bastante. Sobre la cuestión de, en general, la relación que hay entre la arquitectura y el mundo. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué parte de la responsabilidad del destino de la humanidad nos toca como arquitectos, ¿no? O esa cosa esa dupla de que uno al mismo tiempo es arquitecto y ciudadano. Y no puede ser una persona diferente la que habla en la facultad de la que después va, se sienta en el inodoro y se limpia el culo. Tiene que ser la misma persona. Y no, y hasta qué punto, si efectivamente uno lee la historia del Renacimiento para acá y sobre todo el desarrollo del siglo XX, fue el siglo claramente cuyo signo fue la competencia. Y nos parece que la competencia ha llevado al mundo a nivel de degradación y al riesgo para el futuro que tiene hoy. Y así como el siglo XX fue la competencia, el siglo XXI tiene que ser la cooperación. Entender que digamos, no hay otra cosa que tienda más a la cooperación que la idea de la sostenibilidad o la sustentabilidad, como quieran. O sea, esta idea de que estamos todos en el mismo barco y que necesitamos unos de los otros y tenemos que aprender a cooperar entre nosotros y con los demás recursos de la naturaleza, ¿no? Y nos parece que hay un hilo conductor en la historia y que además hay un camino ya marcado, que no es cierta la historia que nos contaron, esta de levantar la exacerbación del genio individual frente a los logros de los colectivos. Y esto tiene mucho que ver con esta materia y con lo que vamos a hacer, porque finalmente lo que estamos proponiendo hacer no es otra cosa que un laburo colectivo, ¿sí? De transformación superadora de la realidad, porque eso es lo que hacemos nosotros, los arquitectos. Transformamos la realidad. Transformamos la realidad para mejor, se supone, ¿no? Y el tema es, y hay un tema más, me parece que es importante, que es el rol, cuál es el rol de cada uno y de todos en esta facultad de 17.000 estudiantes, ¿sí? Esta escuela enorme de arquitectura, ¿sí? ¿Cómo le puedo yo presentar un modelo cuyo único y exclusivo posibilidad de éxito va vinculado a ser un genio? Hace falta que todo el mundo pueda sumar a esto. Entonces estamos proponiéndoles, justamente al mismo tiempo, hacer esta práctica profesional y ver el mundo laboral y las alternativas del modelo de desarrollo profesional de otras cosas que no se conocen, me parece, y que son posibles de ser hechas, a partir de un laburo colectivo de encarar un problema concreto. Y esto es el convenio que tenemos firmado con el municipio de Esteban Echeverría para encarar el problema más acuciante y sin ninguna duda de más presencia en el territorio que tiene hoy la provincia de Buenos Aires y casi todas las provincias, que es el tema de la arquitectura escolar. Entonces la idea de la charla esta era empezar a ver la relación y el sentido profundo de buscar modelos de alternativa al ejercicio profesional liberal individual, ¿sí? Porque claramente todo el mundo sabe que para ese laburo, para ese modelo liberal que está intrínsecamente metido en la formación, en la estructura curricular de la carrera, porque cuando uno juega la arquitectura se enseña y se aprende de la misma manera en todos lados, uno jugando a ser arquitecto. Entonces, uno es de arquitectura 1, diseño 1, juega que tiene un cliente, juega que tiene un terreno y juega que es arquitecto. Y practica estas cosas que son de destrezas y no de conocimientos, que hay que practicar. Ahora, uno se puede parar de muchas maneras frente a ese modelo. Como un arquitecto genio que va a hacer su obra póstuma antes de morirse, ¿sí? La primera, ya uno quiere hacer la obra póstuma, la primera, no se puede, ¿viste? Uno tiene que esperarse viejo para hacer la obra póstuma. Pero uno ya quiere hacer todo el primer día
¿no? Y aparecer en la tapa de las revistas, si quiere ser original, etc. Y no se da cuenta hasta qué punto le hace daño a la esencia de la profesión, que es resolver, no hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que necesita el otro. Porque eso es lo que le da sentido a sostener la profesión. Existe la profesión porque existe alguien que necesita. Y el truco de la subsistencia de la profesión es resolver la necesidad del otro. Entonces nos parece fabuloso que en esta modelo estar oponiendo y mostrándoles, pero no desde el punto de vista teórico de lo que hablamos hoy, sino desde el punto de vista concreto y práctico, haciendo, viendo hasta qué punto lo que uno aprendió en la facultad sirve para cambiarle y mejorar la vida de los demás, ¿no? Entonces darles un sentido mucho más trascendente al ejercicio profesional que la simple éxito personal o la acumulación de bienes, que me parece que es un objetivo vacuo para la vida, ¿no? Yo no digo que no exista, lo digo, tener exclusivamente, querer aparecer en la tapa de la revista y además, sobre todo, en un mundo, en una facultad de 17.000 estudiantes, saber que el 99,7% de ustedes va a fracasar en ese intento, porque cuando uno gana un concurso, hay otro montonazo que pierde, que ese tipo no sirve. Es una locura. Entonces queremos un modelo que todo el mundo pueda aportar y ser incluido y sentirse útil y realizado porque ayuda a la transformación de la realidad.